Hola, ¿cómo están? Oigan, muchas gracias por seguirnos. Estamos esperando ahorita a nuestra terapeuta Mónica Pimentel que se conecte con nosotros para empezar este live. Mira, aquí está Moni. A ver, Moni. Mónica. Para que se conecte con nosotros y vamos a hablar de este tema súper importante. Hola, Moni. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? También, gracias. Les estaba contando aquí a nuestra gente que nos sigue. Bueno, apenas iba a empezar a presentarte. Mónica Pimentel es una de nuestras terapeutas. Ella es, ¿qué será en español? Es terapeuta profesional con licencia en Texas. Correcto. Sí, Ella ve a adultos, ve a parejas. También tienes training especial en, ¿cómo sería en español? Como en aborto, en duelo reproductivo, duelo que reproductivo. abarca, sí, que abarca desde infertilidad hasta aborto espontáneo, abortos, dificultad para embarazarse, todo esto que concierne a las mujeres, bueno, también a los hombres, ¿verdad? Porque lo mismo ellos pasan por todos estos traumas cuando se trata de duelo reproductivo. Claro. ¿Qué otra cosa se me está pasando, Moni, de trainings Bueno, que tengas? también tengo, cuando es necesario, uso el EMDR, que no sé cómo lo estás traduciendo ahorita, Marcela. Ay, sí es cierto. No sé, pero el EMDR es de sensibilización y reproducción de movimientos oculares. Creo que es algo así. Exactamente. Que básicamente lo ideal es que se usa en clientes con trauma. Sí, con Eh, cualquier tipo de trauma, porque a veces pensamos que es con trauma y nada más estamos pensando en abuso sexual o algún trauma muy fuerte claro. en Y alguna puede ser un etapa. trauma, y puede ser un trauma que haya pasado hace muchos años o un trauma reciente. Se puede tratar con EMDR, correcto. Sí, y ese es buenísimo, el EMDR es buenísimo. Entonces, Moni está en la oficina de Dallas, tiene bien poquita disponibilidad, pero si alcanzan a tener, a poder tener un espacio con ella, es súper buena terapeuta. Y pues Gracias, Marcela, con mucho gusto. con mucho gusto. Y pues el día de hoy vamos a hablar de la violencia en la pareja. Entonces vamos a empezar con este tema quiero hacer primero unas preguntas y vamos acá comentándolo, ¿no? ¿Cómo sabemos Sí. si somos víctimas de abuso? La primera pregunta, ¿cómo sabemos? ¿Cómo lo reconocemos? Eso es muy bueno que lo preguntes primero, Marcela, porque puede ser difícil de ver o de detectar, sobre todo si comienza como muy sutil. Y la pareja nos dice que nos ama, que nos responde, que nos apoya, incluso a veces hasta nos apoya financieramente, pero cualquier cosa que nos haga hacer cosas que nosotros no estamos a gusto, que sentimos que va contra nuestros valores, que no nos sentimos validadas, escuchadas, obviamente esas son las formas más sutiles. Y luego la forma más evidente que ahorita creo que vamos también a platicar de los tipos Claro. um, de abuso es pues en donde la violencia es física. Claro, y yo creo que aquí mencionaste algo bien importante, porque yo creo, y por experiencia con las parejas con las que trabajo, es que si es un golpe es mucho más identificable, ¿no? Todos sabemos que un golpe es violencia. Entonces, al golpe sí le digo que no, pero hay muchos tipos de humillaciones que son bien confusos, porque no es necesario el grito, no es necesario que nos hablen mal y pueden estar abusando de nosotros. Y esto se puede dar tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Y en todo tipo de parejas y en todo tipo de edades también. Sí, así es, Marcela.
Yo creo que primero vamos a hablar, yo tuve experiencia en Génesis, que es aquí en la ciudad de Dallas, en el Metroplex, una de las agencias que ayudan a las mujeres víctimas de violencia y obviamente más del 75% de las clientes de Génesis es de violencia doméstica, violencia física. Entonces, ¿qué tipos de abuso hay? Está el verbal, el emocional, que esos son los que ahorita vamos a platicar más porque son difíciles de detectar. Está el financiero también y obviamente el abuso físico, que es cuando, como tú dices, puede empezar muy por algo muy básico, ¿verdad? Como un empujón o algo medio jugando, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa que hablo yo mucho con mis clientes es que si el golpe no es a mi persona, pero es a la pared que está junto a mí, lo siguiente soy yo. Entonces, Claro. en Génesis también teníamos ahí una escalerita de, ok, ¿en dónde está el grado de abuso? Porque puede empezar muy leve y se incrementa con el paso del tiempo, porque esta es la tendencia. Claro, Ajá. y también está el abuso sexual, ¿no? Que es el que, Perdón, claro, sí, que el nos abuso hagan sexual. Qué hacer bueno cosas. que no se nos vaya a olvidar mencionarlo. Exactamente, el abuso sexual que es nos hagan hacer cosas en el ámbito sexual de las cuales no estamos cómodos o no queremos. Muchas personas piensan que porque estamos en una relación estable o casados, estamos obligados a tener relaciones cuando nuestra pareja quiera o como nuestra pareja quiera, ¿verdad? No nada más cuándo, pero también el cómo. Y esto es bien importante educarnos, ¿no? Siempre, siempre, siempre tiene que haber un consentimiento, un sí de por medio para que no sea un abuso. Exactamente. Si nosotros no nos sentimos cómodas, no nos sentimos que eso es lo que asertivamente queremos estar, queremos participar en eso, esto es, pues sí raya en el abuso sexual y eso hay que tenerlo muy, muy identificado. Claro, Am, me encontré una lista como muy ocurrente porque se las voy a leer algunas frases de esta lista en perfecto. donde vamos a decir, ay, de veras, eso es abuso, porque el abuso está ligado al control, ajá, al control coercivo. Entonces, todo lo que parezca control es un foco rojo, ¿ok? Por ejemplo, cuando nuestra pareja comprueba en nuestro teléfono, en nuestro email, en nuestras redes sociales sin nuestro permiso, ¿verdad? Cuando decide qué puedes usar tú, qué puedes comer o cómo gastar tu dinero. Te humilla a propósito en frente de otros. Mm, Destruye tus cosas. Acuérdense que también nosotros y nuestras cosas, pues es parte de nuestra identidad, de nuestra persona. Entonces, se tiene que respetar. Cuando la pareja amenaza con herirnos a nosotros, a nuestros hijos o a nuestros seres queridos, incluso hasta las mascotas, eso también es parte de abuso, ¿verdad? Hay que pensar que a lo mejor son comportamientos, dices, pues sí es un comportamiento que no debo estar aceptando. Ah, mucho culparnos, mucho siempre estar a la defensiva y hacernos pensar que nosotros tenemos culpa de todo por lo que hemos hecho, por lo que estamos haciendo. claro, que eso es Ah, gaslighting, ¿no? O sea, a eso que exactamente. lo que estás describiendo, nosotros tenemos un término que se le llama gaslighting. Correcto. Sí, ese gaslighting a veces no se entiende muy bien, pero cuando tu pareja te hace pensar que hiciste o dijiste cosas y te da de por hecho de que no es que no te acuerdas, es que lo pusiste, es que no lo pusiste, es una forma de abuso porque te hace dudar de ti misma, te hace perder esa confianza en ti mismo de lo que estás diciendo o haciendo. Correcto. Quiero mencionar una muy importante que o sea, yo la he visto en terapias que desgraciadamente tienen relaciones violentas, que es, por ejemplo, si me dejas, voy a hacer algo trágico. Si me dejas, eh, Ujú. voy a tomarme estas pastillas. Si me dejas, me voy a echar aquí del quinto piso. O sea, es todo lo que sea. Tú me vas a hacer
hacer algo yo, eso es un abuso emocional de los más graves. Correcto. Y Ujú. aparte ahí viene mucho la manipulación, ¿no? Como tú dices, y el control. Sí, hay que estar muy al pendiente de eso, porque el control, obviamente, se está comunicando con el desamor y por lo tanto con una rebeldía, pero nosotros al estar en miedo no nos podemos rebelar. Entonces, ese es un triángulo vicioso que Correcto. al establecerse ese control, en lugar de libertad que promueve el amor, el control promueve el desamor. Totalmente. Y Lo fíjate, malo, algo ajá. que Sí, ibas a lo decir tú, malo es Moni. que las personas que están victimizadas, ¿verdad? Que ya tenemos tanto miedo, que estamos caminando, como dicen aquí, en cascarones de huevo, entonces ya tenemos una venda en donde no podemos salir de nuestra victimización, porque estamos demasiado espantadas, porque estamos en un patrón que no podemos salir de donde estamos. Sí, y esto que dice Moni de estar en la victimización es cuando nosotros no vemos salida, como que vemos que este rol en el que estoy es mi única opción, no tengo más opciones. Y algo bien importante que yo creo que es, al final de cuentas, el mensaje que queremos dejarles, es que sí hay opciones. No importa la situación en la que estés, no importa el tiempo que lleves con esta pareja, no importa la situación económica en la que estés, hay opciones y al final vamos a hablar de algunos recursos que hay aquí en Texas, que es donde nosotros estamos, sobre todo en el área de Dallas Forward, Ujú, pero sobre todo queremos dejarles ese mensaje de que sí hay opciones. Y algo que ujú, quería comentar, Moni, ahorita que estabas hablando de esas frases, que el hacer, el hacerle caras al otro, el burlarse del otro, en inglés tiene un nombre que se llama contempt, pero no me acuerdo en español cómo se llama eso, que es como mímica, ujú, como arremedar, ujú. burlarse. Creo Pues que se me hace que... sí, esa palabra es difícil de traducir, Marce. Tienes toda la razón, pero es cuando yo te quiero hacer sentir menos. Y claro que te quiero hacer sentir menos, porque si te quiero seguir controlando y si te quiero yo dominarte, no voy a dejar que tú pienses que estás acá arriba. Te voy a asegurar que estás aquí abajo, burlándome de cómo hablas, de lo que haces, de la familia que tienes. Algo Exacto. voy a De tu encontrar. inteligencia, haciéndote Ujú, sentir menos, ¿verdad? Al final de cuentas. Y uno de los teóricos más importantes en terapia de pareja, que se llama Gottman, hizo muchos estudios con parejas y se dieron cuenta que el burlarse de la pareja, solamente ese es el indicador más preciso para, para decir, digamos, que esta relación no es satisfactoria y que esta relación no va a durar. De hecho, predice la separación, creo que como en un 95%. Nada más el ujú, burlarse de la pareja. Entonces, si en su ujú, ujú. relación hay burla, ese es un foco súper rojo. Exactamente. Sí, sí, Gottman tiene muy buena manera de identificar cuáles son las banderas rojas o los focos rojos que en la comunicación de la pareja son así como, ah, ah, o sea, predice que esa pareja no va a ser exitosa. Correcto, Ujú. correcto. Oye, Eh, Moni, ¿y a quién le sí, puede también ocurrir quiero esto? O sea, hay mencionar, algún... ajá, Dime. sí, qué bueno que esa pregunta de a quién puede ocurrir esto, porque aquí, por ejemplo, en Génesis, me acuerdo que febrero, de hecho, era el mes de la terapia de pareja, perdón, de la violencia física o de cualquier otro tipo, pero entre parejas que nada más son como adolescentes o que nada más están en la etapa de ser novios, ¿verdad? En donde ni Ujú. siquiera hay un compromiso establecido, pero ya puede haber violencia. Entonces, estamos con que esto le puede pasar a mujeres de toda edad, mujeres empezando una relación o con años de casadas. También le puede suceder a hombres, también hay hombres que tienen este tipo de abuso, aunque generalmente es más común que la mujer sea la abusada
en la relación y pues también puede pasar con parejas del mismo sexo. Sí, entonces, ¿y hay alguna población que sea más vulnerable a la violencia entre pareja? Pues no está identificada porque, ¿verdad? Bueno, las mujeres, claro. Pero lo que no es identificado es, por ejemplo, si tú dices, esta mujer tiene universidad, tiene maestría, a veces estas personas también son sujetas a abusos y es porque vienen de un patrón de apego en donde para ellas lo normal fueron algunos comportamientos que, como hemos platicado, son completamente inadmisibles. Pero ellas vienen de ese patrón, fue su forma de apego, de cómo recibieron ellos esos mensajes de confianza. Y fíjate, yo creo que entraste en un tema muy importante porque nosotros sabemos estadísticamente que si un niño o un adolescente vive en una familia donde hay violencia doméstica, es 15 veces más propenso a repetir este patrón, ya siendo el agresor o la víctima. Entonces, 15 veces es mucho. Estamos hablando que la mayoría de estas víctimas de violencia, como estos agresores de violencia, seguramente vienen de historias familiares muy parecidas. Sí, también si queremos poner otra agravante aparte, Marcela, es a familias en donde se sufren patrones de adicción. Totalmente. También en familias que tienen patrones de adicción, pues obviamente la persona adicta no está regulada, no está funcionando como estuviera si No no es en estuviera en. 5 sentidos. No, exacto, no, está bajo la influencia de algo y a veces esto es lo que ocasiona y entonces imagínate ese hogar no ofrece ninguna seguridad para los chiquitos o las chiquitas y ellos aprenden a vivir esos patrones. Claro, y vivir en ese temor. Ahora, Ujú. ¿qué hace en nuestro cuerpo el vivir en constante alerta? Porque cuando uno vive en un ambiente donde no sabes de dónde viene la humillación, ¿verdad? No sabes de dónde viene el siguiente ataque, no sabes cuándo va a pasar el siguiente, ya sea burla o empujón, el cuerpo está en constante alerta. El cuerpo está soltando cortisol todo el tiempo. Sí, ese es un tema que me encanta explicarle a mis clientes porque la amígdala, que es el cerebro inferior, que es la que se encarga de avisarle a nuestro cuerpo que tenemos que estar en alerta, está activada. Está activada como si camináramos en un bosque y supiéramos que hay un oso. La amígdala está activada. Y estás en tu casa, pero tú sigues creyendo que por ahí está el oso. Entonces, esa amígdala activada no nos va a dejar estar en paz, ¿verdad? Y no podemos usar nuestro cerebro, la corteza frontal, en donde encontramos las decisiones de qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estamos con esa alerta. Nos están recordando aquí, gracias. Ese libro es excelente. Es Sí. un libro con mucha información, no se puede leer fácil, ¿verdad? Pero ya nada más el título nos dice que el cuerpo lleva el score, el cuerpo lleva la consecuencia de todas esas traumas que estamos viviendo. Exactamente, porque muchas veces, por ejemplo, yo trabajo también mucho con parejas y también mucho con víctimas de violencia doméstica por aparte, ¿no? Porque no, ahorita vamos a hablar de eso, pero no es recomendable hacer terapia de pareja cuando se está viviendo violencia doméstica. Correcto, exacto, sí, Marce. Ajá. Pero estas mujeres, y también me ha tocado hombres, ustedes vieran el cuerpo, cómo se les nota la apariencia, la manera en la que se sientan, la manera en la que se expresan, los achaques que tienen, ¿no? Las enfermedades que empiezan a tener. Y esto son síntomas, son consecuencias de haber vivido o estar viviendo en esa alerta, en ese, como dice Moni, como si el oso estuviera ahí constantemente. Entonces, imagínense ustedes, pónganse a pensar ustedes que están
están poniendo a su cuerpo todos los días como si un oso te viniera a atacar y como si de eso dependiera tu vida. Lo que Ujú, hace eso al cuerpo. Una de las ujú, consecuencias que yo veo también más grande es que estas personas pues no tienen la capacidad de memoria para otras cosas, porque su mente está pensando en sobrevivir. No tienen la capacidad de ver opciones, no tienen o no les gusta salir, dejan a un lado otro tipo de cosas, porque su mente, imagínense, está totalmente enfocada a sobrevivir. ujú. Sí, algo muy, muy interesante, y creo que esto se trata, lo trata en el libro de El cuerpo mantiene el score, o The Body Keeps the Score, es el título del libro. Habla de que el síndrome postraumático que tienen los Sí. soldados en la guerra es muy Uh -huh. similar al síndrome postraumático que tienen las mujeres que fueron agredidas. Y la explicación es, por lo menos los soldados saben que la persona que los estaba atacando es el enemigo. El enemigo obviamente los iba a atacar porque pues por eso se fueron a la guerra. Aquí la persona que está atacando es la persona con la que tienes un compromiso de pareja o de familia. Entonces, imagínense a qué grado ese síndrome postraumático nos afecta. Claro, y la confusión, ¿no? Ajá. Porque es el decir, la persona que me debe dar seguridad es la misma persona que me la quita. Ujú, ujú, Entonces, exacto. esto hace mucho caos a nivel cerebral, a nivel emocional, hace Ujú, mucho caos. Y yo creo que esta explicación también es bien importante para las personas que acompañamos o que tenemos cerca a personas víctimas de violencia, para no juzgarlas tan fuertemente, ¿no? Pero ¿por qué no lo deja? ¿Verdad? O sea, vete, ahí están las opciones, vete. Es exactamente por este tipo de cosas de las que estamos hablando, ¿no? Hay ujú, una ujú. familiaridad, hay una normalidad a la que estamos acostumbrados. También esta persona, usualmente estas personas no son totalmente agresivas. Hay sus tiempos donde estas personas son un amor y nos demuestran Ujú. lo contrario, lo cual lo hace mucho más confuso y hace que se queden estas personas mucho más tiempo en este ciclo de violencia. Sí, y qué bueno que mencionas el ciclo de violencia, Marcela, porque el ciclo de violencia es, se empieza a intensificar ese desconfort, ¿verdad? Que percibimos de la pareja. Y después explota, ¿verdad? Y pasa lo que tiene que pasar, ya sea que esta persona sea violenta físicamente o verbalmente, en fin, pasa la explosión, la gran explosión. Y después es muy común que en ese ciclo esta persona dice, no es posible que hice esto, y llega pidiendo perdón, nunca lo voy a hacer otra vez, fue porque estaba yo alcoholizado, fue porque me cegué de celos, en fin, una etapa de mucho perdón y luego una etapa de honeymoon, de luna de miel, en donde no, bueno, mi relación es la mejor, como Sí. pensé que él podía haberme hecho esto, mire, es un pan, ¿verdad? Y otra vez se vuelve a hacer este ciclo. Y ese ciclo del abuso, ¿qué pasa? Que se empieza a hacer cada vez más grande y más peligroso. Más intenso. De hecho, Ujú. estadísticamente, las personas se quedan más o menos 7 veces antes de tomar algún tipo de decisión. Y muchas no salen de este ciclo, que eso es también lo triste. Ujú, sí. Ahora, Moni, ¿cómo afecta? Ya hablamos un poco del tema de los hijos, pero ¿de qué manera afecta esto a los hijos? Porque muchas veces las personas, por ejemplo, en personas que yo trato en terapia, que les digo, ¿qué te tiene a ti en esa relación abusiva? Mucha su respuesta es mis hijos. Ujú, ujú. Sí, yo también tengo muchísimo esa razón de me quedo aquí con mis hijos, porque yo me crié sin un papá y no quiero dejar a mis hijos sin papá, ¿verdad? Entonces, aquí en lo que trabajo mucho es en empoderar a esta persona y decirle, este patrón de conducta que están viendo es cero tolerable, ¿verdad? Porque tú tienes que demostrar que también estás ahí con una voz, que tú cuentas,
que tú vales, porque como ellos te vean que tú vales, ellos van a decir, ah, yo también valgo. Exactamente. El Ujú, ejemplo que tú les das de lo que haces por ti es el ujú, ejemplo que arrastra y es ujú, la ujú. normalidad que nosotros queremos crear en nuestros hijos, ¿no? Si ellos ven que en casa se dan estas burlas, estas humillaciones, ojalá y no vean esos golpes, pero hay muchos niños que también ven golpes, para ellos eso se va creando un normal. Entonces, Ujú. el decir, me quedo por mis hijos, lo tenemos que repensar, porque lo que estamos haciéndoles es creándoles hacerles familiar, hacerles normal, algo que no debería de ser y algo que es súper dañino, no es válido. Sí, Entonces, es bien importante que sepan que esto sí afecta a los hijos directamente, totalmente. Y para los que dicen que esto pasa a escondidas y los niños no lo ven, ustedes han ido a un ujú, lugar donde dices, el ambiente se siente tenso y nadie ha dicho nada. Bueno, imagínense esos niños. Viven en esos ambientes ujú. hostiles y tensos todo el tiempo, aunque Claro. ustedes delante de ellos no se digan nada. Sí, y aparte digo, está probado que los niños, sobre todo en sus primeros 5 años, cuando empiezan la escuela elementary, como le dicen aquí, pues su cerebro es una Una esponja, esponja, ¿verdad? Y absorbe todo lo que vive. Y por supuesto que saben qué está pasando. claro. Entonces, esto es algo que lo sienten, como tú dices, en el ambiente, en el rapport de la pareja. Exacto, y Ujú, aunque no ujú, tengan el lenguaje, tienen el cuerpo, y el cuerpo, como el sí, libro que estaban mencionando, keeps the score, mantiene el récord. Las personas ujú. tal vez no se acuerdan de las palabras o no se acuerdan de los hechos, pero se acuerdan de cómo se sentían en esos lugares con esas personas, y eso se mantiene. Entonces es bien importante este punto. Y ahora para cerrar, Moni, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recursos hay para las víctimas de violencia? Sí, bueno, lo primero es evaluar cuál es el nivel de peligro, ¿verdad? Porque si el nivel de peligro es alto, y ahí hablamos de armas letales, ajá, Claro, que en muchas casas hay, sí, eso es hablar al 911, porque aquí sí es estamos emergencia. nosotros. Es emergencia, correcto, es emergencia, ¿verdad? Entonces, eso obviamente lo ponemos así como en el frente. Ahora, si se trata de una necesidad de que estamos evaluando, ¿qué hago con este matrimonio? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis recursos? Obviamente, estar con una terapeuta que tenga eh, experiencia en esto y te dé como la seguridad y como un plan de qué puedes hacer, esto es muy útil. Eh, También en varias agencias, como estabas platicando ahorita, aquí en el área del Metroplex Dallas Fort Worth, hay agencias que se especializan en rescatar a estas víctimas que ya no pueden estar en su casa, ni sus hijos deben quedarse en su casa. Pero el escaparse de esas situaciones es el momento más difícil para su integridad física. Por eso tiene que ser un plan en donde ellas tengan una persona clave que puede venir por ellas, un teléfono que las lleven a los refugios, en donde yo vi mujeres llegar con una bolsita con su cepillo de dientes y un suéter. Y en Totalmente. muchas de estas organizaciones les dan la oportunidad de estar ahí a un cierto periodo de tiempo y luego las llevan a una casa intermedia en donde les ayudan a ver cuáles son su situación financiera y dónde pueden estar seguras. Totalmente. Y hay estos lugares, bueno, uno es Génesis, que es donde Moni colaboró Ujú. bastante tiempo. Hay también Hope's Door, es otro. Family Este, Place, The Family Place, The Family Place, ajá. sí. Ujú. Creo que en Forward está Lina Pope, también ayuda para víctimas de violencia Sí, doméstica. si tú pones en Google domesticviolence.com y todas las líneas tienen servicio en español, todas. Y eso es a nivel nacional. Totalmente. Ajá, Y ajá. claro, acérquense con
acérquense con alguien. O sea, no, ni siquiera ahorita les estoy diciendo un profesional. Ojalá puedan acercarse con un profesional para que les ayude a tener esas herramientas, Ujú. pero si no es de su posibilidad ahorita, el tener a alguien con quien hablar, con quien orientarse, que les dé seguridad, que les pueda ayudar, es muy importante, porque muchas veces estamos tan enrolados en en este normal que ya ni vemos que es violencia, ¿verdad? Ya es tan parte de nuestras vidas que eso es lo Sí, más triste cuando ni siquiera tenemos conciencia de que como estamos viviendo no debería de ser así. sí. Y una estrategia precisamente del abusador es aislar a la víctima. Y con COVID, los aislamientos se dieron muy, muy Uy, pronunciados, porque fue sí, muy fácil aislarse. sí, sí es cierto, tienes mucha razón y no habíamos mencionado eso, Monique, Sí, que con la pandemia la violencia doméstica es de las cosas que más se intensificó y correcto. donde más gente, y no tanto adultos o mujeres, en general, también niños víctimas de violencia, porque no había dónde irse, ¿verdad? Ese desfogue que había de irse al trabajo, de salirse o de inventarse alguna vuelta no existía. Entonces se pusieron las cosas más tensas. Así es, los abusadores no necesitaron ningún pretexto para aislar a la víctima, estaba naturalmente aislada. Y, Exacto. y obviamente con ese aislamiento bajan sus recursos, baja su concepto de ti misma, baja la seguridad que tienes en lo que decides, en lo que haces, y esto fue un problema que se ha estado dando con el aislamiento. Totalmente. Entonces, para resumir, acuérdense que la violencia doméstica aparte es algo que no es tan lejano de nosotros. Ujú, Uno ujú, pensaría de que no, eso no pasa aquí, no pasa cerca de mí. La realidad es que no hablamos mucho del tema. Es un tema que carga mucha vergüenza, ¿verdad? Imagínense uno abrirse para decir, mi esposo me maltrata o me habla ujú, así, ¿verdad? Usualmente eso, la ropa sucia la lavamos en casa, más nosotros los hispanos, pero es ujú. algo que sí pasa y pasa mucho y afecta a todos los niveles, también afecta a todos los niveles de la persona, físicamente, emocionalmente, mentalmente, socialmente, económicamente. Hay una realidad que Ujú. también, que, pues también afecta en eso. Eh, no sé si quieras agregar algo para concluir el tema, Moni. Pues no, nada más que si ustedes viven una experiencia de violencia de cualquier tipo, realmente pongan en una balanza si se necesita salirse de esa situación para mantener su integridad. Y si es así, pues averiguar los recursos que existen. Ahorita ya los hemos mencionado. Y una terapeuta que tenga experiencia también en conducirnos a estos recursos también es muy importante, porque acuérdense que en terapia, pues toda la información que manejamos es confidencial. Totalmente. Y nada más como último, que ahorita me acordé, nosotros hicimos un blog post en nuestra página www.therapyworkscounseling.com. El último blog que hicimos hace una semana es de amor sano versus amor tóxico y está Ujú, escrito por una chica que está acabando su carrera en psicología, entonces es joven, tiene como 22 años, Camila, entonces habla desde su perspectiva, pues no es adolescente, ¿verdad? Pero sí es muy joven. Entonces, de cuáles son los focos rojos en el noviazgo, por ejemplo, que es bien importante. Entonces, si ustedes tienen hijos o de adolescentes que están en algún tipo de relación con alguien, lean ese artículo. Tiene cosas bien concretas, porque uno se sorprendería de la cantidad de abuso que existe en esas relaciones. sí, es muy buen punto, Marcela. Ujú. Bueno, y estamos ahí para lo que se les ofrezca. Y muchísimas gracias por tomarse un ratito de su tarde en President's Day con nosotros. Gracias, Moni, por tu tiempo y todo tu conocimiento. Ok, gracias, Marcela. Buenas Que tardes. pasen Ok, buenas buen noches. día. Bye bye. Ok, bye.